estamos desarrollando toda una serie completita donde hablamos sobre cómo enseñar a leer a nuestro pequeño, aunque éste tenga algún tipo de retraso. Aunque tu niño tenga alguna discapacidad intelectual, no es imposible que pueda aprender a leer. Así que aquí lo estamos haciendo a través de un método que se ha comprobado su efectividad específicamente en las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, como es el caso de nuestros chicos que tienen síndrome de Down. Así que siéntate, ponte cómodo porque vamos a continuar con el desarrollo de esta serie y en el día de hoy te voy a estar mostrando cómo puedes empezar a evaluar el desarrollo que está teniendo tu pequeño y también cómo puedes empezar a expandir ese vocabulario que estás enseñándole a tu hijo en el proceso de lectura. En los videos anteriores estuvimos hablando acerca de cómo iniciar el proceso de lectura de nuestro hijo. Estuvimos hablando de que lo haríamos a través de las tarjetas imagen palabra y también de que utilizaríamos tarjetas palabras, ¿cierto? También hablamos de que estaríamos iniciando solamente con 3 palabras. Que estas palabras era, en primer lugar, el nombre del pequeño, luego agregaríamos las palabras papá y mamá. Y posteriormente estaríamos agregando 2 personas más que fueran muy cercanas al niño, ya sea un amiguito, un primito, un hermano, los abuelos, bueno, ustedes en fin van a decidir quiénes eran estas 2 personas más allegadas a su pequeño después de papá y mamá. Entonces, una pregunta que me hicieron es, Suheili, ¿en qué momento puedo ir abriendo el repertorio de palabras? Recuerden ustedes que nosotros marcamos objetivos para empezar a trabajar. Y aquí tengo mi libretita. Yo le dije a ustedes que se consiguieran una libretita como esta, ¿verdad? Y que con esta libretita recuerden que nosotros estábamos plasmando nuestro objetivo general de esta etapa, que es lograr que el niño aprenda a leer 50 palabras. Luego, estábamos también estableciendo nuestros objetivos específicos en los cuales colocábamos que el niño logre aprender a leer su nombre. Segundo objetivo, que reconozca el nombre de 4 familiares más muy cercanos a él y posteriormente el ir abriendo, ¿verdad?, la cantidad de palabras para que el niño pueda llegar a su objetivo general, que es que pueda leer 50 palabras. En el video pasado, que te invito a que vayas a verlo si no lo has visto, establecimos cómo elegir estas 50 palabras. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que nosotros vamos a implementar para que este objetivo general, o sea, esas 50 palabras puedan ser logrados por nuestro pequeño? Decíamos que utilizaríamos como recurso tarjeta, imagen, palabra, que son estas tarjetas que te muestro acá, ¿verdad? Ahí está la foto de mi hijo y su nombre Moisés. Luego, también te mostraba que tenemos que utilizar tarjetas nombre. Aquí están, por ejemplo, las tarjetas nombre, que debíamos tener al menos 3 tarjetas por cada nombre, o sea, 3 ejemplares por cada uno de los nombres. Hablamos también de que el principal método que íbamos a utilizar o la principal estrategia era hacer uso de el conocimiento del aprendizaje perceptivo discriminativo que trabajamos anteriormente en las actividades previas a iniciar con el proceso de lectura, donde enseñábamos al niño a que pudiera aprender a asociar, a que pudiera seleccionar, clasificar y luego generalizar,
Cierto, estas actividades eran muy, pero muy críticas y hasta que el niño no tuviera esta alcanzada, no podía entrar en el proceso de lectura, precisamente porque la herramienta principal que aconseja la autora María Victoria Troncoso es que nos aprovechemos de esta gran virtud que tienen las personas con síndrome de Down de tener una muy buena percepción visual. Entonces, por eso este método está afianzado en esta cualidad tan desarrollada en las personas con síndrome de Down. Entonces, también explicamos en el video pasado de que debíamos presentar al niño solamente 3 palabras a la vez. O sea, en una primera fase inicial, solamente su nombre. Luego íbamos a agregar a mamá y papá. Y que con esta fase en la que agregábamos a papá y a mamá íbamos a durar un tiempito. Entonces, iniciamos con su nombre, ¿verdad? Con el nombre del pequeño. Luego agregaríamos a mamá y posteriormente agregaríamos a papá, ¿cierto? Ahora bien, aquí viene el siguiente paso. Suheili, mi hijo ya puede reconocer dónde dice papá, dónde dice Moisés, dónde dice mamá. ¿Cómo yo sé que ya mi hijo está listo para pasar a la siguiente etapa? Bueno, o es que lo reconoce al 100%, a la perfección, papá, Moisés, mamá, o también la autora nos da la flexibilidad de que podemos entrar una cuarta palabra cuando el niño lleva por lo menos un 80% de acierto. ¿Cómo yo voy a determinar este 80% de acierto? La autora también nos recomienda de que nosotros llevemos una libreta de notas en cada proceso. O sea, esta otra libretita que tengo aquí, yo soy la mujer de las libretas, no me critiquen, por favor. En esta otra libretita que tengo acá, yo escribí las palabras, aquí fue donde yo fui seleccionando, ¿verdad? Las palabras, esas 50 palabras están acá. Entonces, ahí mismo en esta libretita yo voy a ir tomando mis notas. Cada día yo voy a hacer una nota. Hoy le mostré a Moisés sus primeras 3 palabras. Acertó. De 5 veces que lo intentamos, acertó una vez. Perfecto, ¿está bien? El segundo día, yo vuelvo a hacer la intervención, vuelvo a presentar el material, repetimos la actividad. Si estoy trabajando con 3 palabras, en este caso, si estoy trabajando con estas 3 palabras y estoy trabajando con 3, perdónenme que se me han extraviado, ok. Si estoy trabajando con 3 tarjetas nombre por cada uno de los ejemplares, quiere decir que Moisés tiene la posibilidad de acertar 9 veces. ¿Ok? De esas 9 veces, porque son 3 por cada palabra, de esas 9 veces, Moisés acertó 100% donde dice Moisés. Eso me pasó a mí, literal, señores. Acertó las 3 veces con su nombre, pero tuvo cierta dificultad con papá. Quizás con papá falló 2 veces, con mamá pudo fallar una vez. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, le voy a dedicar por lo menos 2 veces más. 2 días pasaron, seguimos con la actividad. Ok, Moisés tiene un aproximado de las 9 veces. Moisés acertó 7 veces. ¿Ok? Entonces, es el momento para entrar con una nueva palabra. ¿Cuál es esa nueva palabra? La que tú decidas.
Si tú decidiste que los otros dos familiares son los hermanos, pues bueno. Entonces, ¿qué hago? Nada más voy a trabajar con 3 palabras, Suheili. Entonces, lo que yo hago es, en este momento, que saco a Moisés, que es la ficha con la que él más acierta, y coloco una nueva ficha que es la fotografía de uno de sus mejores amigos o de su hermano. Entonces vuelvo a tener nuevamente 3 fichas para trabajar. Le estoy dejando 2 donde él necesita perfeccionar y una nueva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago esto, Suheili? El primer día saqué a Moisés y coloqué a Oliver, su mejor amigo. El segundo día, yo vuelvo a introducir a Moisés en el juego, pero esta vez voy a sacar a papá. Sigo dejando a Oliver. Oliver no se mueve porque Oliver es la ficha que yo necesito que él aprenda. Tercer día, dejo a Moisés, dejo a Oliver y saco a mamá y vuelvo a introducir a papá. Tercer día, ¿cierto? Cuarto día, verifico cómo vamos con Oliver. Sigo dejando a Oliver y sigo rotando a los otros 3 miembros, ya sea papá, mamá, Moisés. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir que Moisés introduzca a su nuevo amigo, que es lo complejo, pero me va a permitir que él tenga el apoyo de una ficha que él conoce bien, y también me va a permitir que si había algún tipo de dificultad que aún necesitábamos reforzar con papá y mamá, podamos hacerlo en esta siguiente semana. Luego, Suheili, ¿cómo agrego a la quinta persona? A la quinta persona la voy a agregar de la siguiente manera. El primer día voy a agregar a Moisés, que es el punto fuerte, porque es su nombre, y como lo hemos trabajado con diferentes métodos para que él aprenda a escribir y a reconocer su nombre, obviamente es como el soporte mío en esta intervención. Entonces, dejo a Moisés, coloco a mamá, podríamos decir, que es también una parte que ya se ha fortalecido, pero introduzco a mi nuevo miembro. ¿Ok? En este caso voy a introducir a su otro amigo que se llama Jeremías. Tengo Moisés, mamá, Jeremías. El segundo día me llevo a papá, o me llevo a mamá, perdón, y coloco a papá. Sigue él estando cómodo, porque lo único nuevo es Jeremías. Pero resulta que al tercer día, yo vuelvo otra vez y le dejo las cosas cómodas. Sigues con Moisés, sigue con mamá y sigue con Jeremías. Todo va bien, porque manejamos a la perfección la palabra mamá, manejamos a la perfección la palabra Moisés y estamos haciendo la base de Jeremías. Pero al cuarto día, empiezo a quitar un poco de comodín, quito a Moisés y entonces vuelvo a traer a Oliver. Oliver, mamá, Jeremías. Si me quedaba algo por afianzar con Oliver, aprovecho estos 2 días, cuarto y 5 días. ¿Para qué? Para que él afiance con Oliver, pero a la vez que también afiance con Jeremías. Suheili, mis hijos tienen nombres muy parecidos, en caso de que estemos utilizando hermanos. Tienen nombres muy parecidos. Por ejemplo, el nombre del niño puede ser Juan Carlos y el nombre de su hermano puede ser Juan Luis. No conviene poner a su hermano en este momento, en esta etapa, porque en esta etapa no me conviene que el niño sienta mucha complejidad.
tenemos que llevarlo suavecito, como decimos en un buen dominicano, y solamente colocar nombres de personas muy allegadas, pero buscar que esos nombres sean muy diferentes entre sí, para que no se le haga a él complejo el proceso de poder discriminar entre un nombre y otro. Entonces, así con esa estrategia es como vamos a estar rotando las fichas, imagen, palabra, para que el niño pueda aprender a ir reconociendo, ¿ok? Así es como vamos a ampliar y así es como vamos a ir tomando notas de cuántos aciertos el niño va teniendo, y cuando tengamos un acierto 7 de 9, podemos estar preparando la base para introducir la nueva palabra. Lo ideal es que el niño tenga un acierto 100% o por lo menos 8 de 9, pero también la autora dice que en el momento 7 de 9 también es acertado, ya que muchas veces en el camino, conforme se vaya haciendo la práctica, el niño se va perfeccionando. Tomando en consideración que nuestros chicos tienden a sentirse aburridos o cansados cuando presentamos un mismo material, la autora pudo prever incluso todo este episodio. Recuerden que este es un método que está desarrollado pensado exclusivamente en las personas con síndrome de Down. Así que ella también incluyó dentro de la metodología variaciones que pudiéramos hacer. Incluso en varias ocasiones ella recalca que no es un método inflexible, o sea, que cada docente o cada persona que lo vaya a implementar puede hacer sus propias adaptaciones, puede hacer inclusive el desarrollo de varias actividades paralelas, siempre y cuando se busque un mismo objetivo y se tenga como base el uso del aprendizaje perceptivo discriminativo. Así que hemos decidido también crear una serie de actividades para que el niño pueda sentirse motivado a seguir perfeccionando el conocimiento, pero como digo yo, dándoles el mismo regalo, pero envuelto en un papel diferente. Entonces, ¿a partir de qué momento vamos a variar las actividades? Fíjate, lo que conviene es variar las actividades cuando ya hayamos alcanzado nuestro primer goal. O sea, cuando hayamos alcanzado nuestro primer objetivo específico, que es que el niño consiga reconocer sus primeras 5 palabras. Entonces, en este momento vamos a introducir una segunda actividad. Cuando ya hayamos alcanzado esto, que el niño con el juego de rotulación de cartas, o sea, que ya tú rodando y rodando las fichas, te des cuenta que el niño reconoce muy bien esas 5 palabras. Entonces es momento de que empecemos a trabajar con láminas. Estas láminas yo las he diseñado, permítanme compartirle acá mi pantalla. Acá el niño, correcto, acá el niño, además de que puede reconocer las palabras, también va a utilizar la parte motriz. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aquí es que el niño con un rotulador pueda decir, ok, aquí están las uvas, entonces que el niño pueda hacer una línea hacia las uvas. Ok, el jugo, ok, aquí está la palabra jugo y entonces va a marchar a través de una línea. Lo que yo recomiendo o lo que yo hice fue imprimir esta lámina y también plastificarla o laminarla para volverla plástica y así poder utilizarla con un rotulador borrable, de modo que pueda utilizarla cuantas veces sea necesario. Algo que quiero aclararte aquí es lo siguiente. Como vamos a empezar a trabajar con este tipo de imagen en el momento en que ya el niño tiene cierto vocabulario, yo te recomiendo de que lo hagas de una forma de que el niño no lo confunda. O sea, que si hay imágenes que son muy parecidas o nombres que son muy parecidos, no los coloque en una misma lámina. Te voy a mostrar un ejemplo.
Dentro de mis 50 palabras hay verbos y los verbos yo los representé por imágenes de pictogramas. Entonces, las imágenes de pictogramas, como no son imágenes reales de cosas concretas, muchas veces tienden a confundir un poco. Aquí te muestro una, por ejemplo. Aquí está el verbo comer, representado por esta imagen, pictograma, y aquí está el verbo mirar. Entonces, no me conviene colocar en una misma lámina 3 verbos porque definitivamente podría confundir más al niño. Otra cosa es que tampoco me conviene colocar aquí el verbo comer y seguido el verbo mirar, sino que rompo el patrón con esta imagen de pictograma también que representa el color rojo, porque los colores tampoco podía elegir como una imagen real. Perdón, acabo de mover esto aquí. Tampoco podía yo representar una imagen real para el rojo porque lo que quiero es que identifique el color en sí, no una imagen per se. Entonces también aquí me apoyé de los pictogramas. Entonces coloco acá un verbo, acá un color y acá otro verbo para que no sea confuso con el niño. A ver, te muestro otro ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina de los animales. Imaginémonos que ya estamos trabajando con esto, entonces igual hice lo mismo. No coloqué 3 animales juntos, sino que coloqué 2 animales, pero rompí el esquema con la imagen de la mesa. ¿Para qué? Para no evitar, para evitarle, perdón, confusión al niño. Igual aquí con los vehículos, coloqué el carro, coloqué la bici y coloqué una taza. Yo pude muy bien haber colocado la bici y haber colocado la moto, pero no quiero entrar en una misma lámina la moto y la bici porque son 2 imágenes muy parecidas. Si ustedes ven aquí, tenemos la bici, la moto, perdón, y en la otra teníamos la bici. ¿Esto para qué? Para no agudizar y no darle al niño una sobrecarga de discriminación que pueda frustrarle. Recuerden que el objetivo aquí es ayudar al niño y debemos irlo haciendo paso a paso y brindando los apoyos necesarios para que el niño no se frustre en el proceso, sino que podamos continuar de manera exitosa. Entonces, esta es la primera actividad que podemos nosotros hacer para ir variando el tipo de actividad, pero que realmente el niño lo vea como una actividad diferente, pero que en sí estamos buscando el mismo objetivo, afianzar el gol o el objetivo de que el niño empiece a reconocer esas palabras o que las confirme en este caso. Otra variante que nosotros podemos hacer es esta que le muestro acá. Esta variante, incluso si ustedes pueden ver aquí mi computadora no está completa, o sea, no tengo todas las familias trabajadas, pero esta es una variante muy buena también que ella recomienda, y es que nosotros en una lámina podemos colocar 4 imágenes y dejar un rectángulo, y obviamente ese rectángulo señalarlo, en este caso yo lo señalé con líneas negras. Entonces ese rectángulo lo dejamos en blanco, le mostramos al niño y por ejemplo aquí tengo la lámina donde están las palabras. Vamos a imprimir esta lámina, la vamos a laminar también o plastificar y la vamos a recortar. Entonces recortadas ya, le empezamos a trabajar con esta que está acá para que el niño que aquí, ahí hay uvas. A ver, ¿y cómo? ¿Y dónde dice uvas? Entonces tú le vas a entregar al niño las 4 láminas o las 4 tarjetas palabra y le vas a colocar al frente esta lámina y el niño va a tener que hacer la asociación de colocar la palabra que coincida con la imagen. Esta también es una variante que tú puedes utilizar. Dicho esto, también hay otra variante, pero esta variante es un poquito, incluso esta que te acabo de mostrar,
de mostrar una lámina con cuatro imágenes y que el niño tenga que colocar la palabra, igualmente la podemos trabajar inversa. O sea, podemos trabajar, colocarle las 4 palabras y que el niño tenga que colocar las imágenes. También es una forma de variar el contenido. Todo va a depender de qué tanto contenido tú puedas realizar, o sea, de tu presupuesto o de lo que tú puedas realmente hacer. Pero igual, creo que, como le decía a una amiga, yo le estoy dando todo en este método, estoy haciendo inversiones, estoy trabajando fuerte en la creación de los materiales porque entiendo que es el método que me va a dar el logro de una habilidad muy importante en el desarrollo de la vida de mi hijo, y creo que todo aquí es válido. También una madre a través de Facebook me comentó, me mostró inclusive unos videos, voy a ver si te lo puedo mostrar a ustedes por acá, unos videos donde ella me comparte trabajando con su niña con este método. Y también me comparte una nueva variante, y es que en el momento en que la niña alcanzó sus primeras 20 palabras, ella empezó a utilizar un pizarrón. O sea, usted puede, ya sea que lo haga en un pizarrón per se, o puede crear eh, una similitud de pizarrón, ya, puede crear como con un papel grueso, con un cartón que tenga unas dimensiones específicas. Usted puede crear el estilo de un pizarrón y entonces colocar las palabras que ya el niño reconoce, colocarlas ahí. Ella lo que hace es que cada 20 palabras, ella arma un pizarrón. Entonces, en este pizarrón, ella coloca las 20 palabras igualmente hechas en fichas. En este caso ya lo hace con papel cartón. Pega las 20 palabras y empieza a trabajar con la niña el proceso de repetición de las palabras. O sea, lo hacemos como de manera divertida, que la niña con una regla o con cualquier otro tipo de material que le permita señalar desde lejos, la niña puede ir señalando y diciendo qué dice en cada una de las palabras. Esa también es una actividad muy divertida que nosotros podemos utilizar. Y también mi querida Patty, que Patty también trabaja, es una madre que trabaja muy duro con su pequeño Jean, que me encanta ver a Jean trabajando. Ella también vi que ella hace libros móviles. O sea, los libros móviles también son muy buenos en este caso. También les puedo enseñar en otro video cómo hacer libros móviles. Yo lo hago, pero no lo había pensado realmente en esta temática. Pero Patty está utilizando los libros móviles. O sea, yo creo que es un repertorio de actividades que nosotros podemos hacer y que cada una de esas actividades va a ayudar a desarrollar, va a ayudar a complementar, va a ayudar a que este proceso sea lo más dinámico e interesante posible, sobre todo para el alumno, que es quien tiene el reto final de adquirir la habilidad de la lectura. Así que vamos a hacer lo que necesitemos hacer, pero vamos a trabajar, vamos a proponernos objetivos con esto y que podamos ir avanzando. Les agradezco muchísimo. Si ustedes tienen alguna otra forma, si tienen alguna otra idea que ustedes creen que podamos experimentar con este método o cualquier otra duda que le quede, no duden en decírmelo acá en la cajita de descripciones y con mucho gusto podemos hacer videos acerca de esto o podemos también buscar la forma de cómo ir variando el método. Así que vamos a trabajar con esto. A partir de este momento, yo les voy a dejar trabajar a ustedes solos, les voy a dejar trabajar por par de semanas y luego en par de semanas vamos a ver una segunda fase del método, ¿ok? Porque esta es solamente la primera fase, la fase inicial, donde nos proponemos que el niño pueda reconocer 50 palabras, pero el método consta de 3 fases y cada una de ellas tiene objetivos distintos. Así que les motivo a que pongan en práctica esta y que por supuesto estén atentos a los próximos videos donde vamos a seguir dando detalles sobre cómo implementar y cómo ir avanzando con nuestro pequeño para que logre al fin la habilidad de la lectura. Recuerden que esto lo hacemos paso a paso
Sin prisas, pero sin pausas.